Todos tenemos a veces miedo a perder el trabajo, tristezas por temas que le pasan a nuestros hijos, rabias por asuntos y conflictos que pasan en las relaciones. Estamos con un cuerpo tenso, un cuerpo que no fluye, que está rígido, porque no sabemos cómo digerir todo lo que nos pasa. En las emociones, al igual que la comida, hay que digerirlas. Nos llenamos de títulos profesionales, de diplomas, de formaciones sobre nuestra profesión, sobre cómo poder tener una cantidad de habilidades para ganarnos la vida, pero lo cierto es que muchas veces somos casi analfabetas en la inteligencia emocional. Yo soy Patricio Uribe, psicólogo especializado en salud integral y llevo 30 años trabajando con adultos en psicoterapia. Y esto es Max Human. Aquí hablamos de vitalidad física, salud mental e inteligencia emocional en adultos y personas de alto rendimiento. Hoy les traigo un tema que para mí es apasionante. Es el tema de qué hacemos los adultos para digerir las emociones. Lo cierto es que los adultos estamos todo el tiempo buscando maneras de lidiar con nuestras emociones. Algunas placenteras, otras incómodas, otras muy difíciles de sentir. Pero quiero contarles un cuento interesante para mostrar algunas de las maneras que tenemos los adultos para tratar de digerir las emociones o de enfrentarlas. Es el cuento de un documental de Latif Nasser, este periodista maravilloso con estos documentales que llamó Connected, en donde habla de cómo los seres humanos en todo el planeta estamos interconectados con la naturaleza, con las ciudades, con los demás, etc. Y él lo que hizo fue analizar las aguas negras de Londres. Hagan de cuenta donde resumen todas las aguas negras de cada día de la ciudad en un tubo en donde Latif Nasser lo que hizo fue sacar 1 litro de esa materia fecal y de esa materia en descomposición que representaba el consumo de sustancias de los londinenses cada día. Y él lo que hizo fue analizar de lunes a domingo cómo variaban las sustancias que consumían los londinenses, y una de las cosas muy interesantes que encontró es que durante la semana hay mucho más consumo de intoxicantes y estimulantes, y en el fin de semana de sustancias como marihuana y alcohol, etcétera, para relajarse, lo cual muestra esa lucha en la que estamos todos los adultos de ser productivos y ganarnos la vida, porque somos guerreros de estas junglas de concreto que son las grandes ciudades, y luego estamos en la lucha para ser nosotros mismos, para sentir, para vibrar, para conectarnos con el placer y con el disfrute. Entonces, cerrando este ejemplo de este maravilloso periodista, hay muchas maneras como nosotros hemos aprendido a lidiar con nuestras emociones que, por supuesto, dejan un precio muy alto, porque cuando las manejamos con sustancias quedamos intoxicados, y esa intoxicación muchas veces también después tiene un precio de producir bajones emocionales o paranoias o desconfianza o estar sobreactivados, etcétera, porque la química de las emociones, como ustedes saben, es también fundamental y está a la base de todo lo que nos pasa. Pero otras de las maneras que aprendimos en nuestra casa de origen es que las emociones hay que ponerlas a un lado porque son incómodas y porque nosotros tenemos que ajustarnos a unos modelos de maneras de ser que son adecuados, y resulta que fuimos educados para sentir unas emociones y para negar, reprimir o barrer debajo del tapete otras, y lo cierto es que fuimos formando una especie de persona, de personalidad deseable, de una imagen que era perfecta o por la cual seríamos amados, y otra imagen que es lo que somos auténticamente y lo que realmente sentimos, porque recuerden que hay una verdad fundamental. Lo que sentimos en el cuerpo es una verdad, porque el cuerpo no miente. La mente sí puede mentir y puede contar muchas historias, pero el cuerpo, con todas las emociones,
nos está dando un registro segundo a segundo de cómo respondemos a todos los estímulos de la vida. Los adultos nos acostumbramos un poco a vivir de aquí para arriba, muy mentales, y muchas veces nos desconectamos del cuerpo y no sabemos cómo acceder a todas las emociones, como decimos, a palo seco, en sobriedad. Y muchas veces usamos una cantidad de sustancias para poder lidiar con la vida misma. Y la terapia adulta enseña que una de las destrezas que tenemos que tener los adultos para poder ser funcionales es la capacidad de digerir y procesar nuestras emociones en sobriedad, de manera natural. Distinto de esto es si estamos de fiesta, si queremos disfrutar del baile, de muchas otras experiencias, pero la vida cotidiana nos hace necesario poder sentir la tristeza, sentir el miedo, la rabia, la impotencia, la frustración y poder seguir fluyendo. Entonces, hoy les quiero contar cómo ocurre este tema de las terapias corporales, cómo funciona y cómo nosotros podemos aprender algunos elementos claves para poder vivir en nuestro cuerpo vibrando, sintiéndonos vivos, porque uno de los conceptos que planteó Alexander Lowen es que le tenemos mucho miedo a la vida y entonces vivimos por un lado haciendo una cantidad de cosas, acumulando bienes materiales, plata, prestigio, fama, pero muchas veces vivimos desconectados y con poco voltaje y con poca satisfacción interna, y eso es lo que nosotros trabajamos en las terapias corporales, y es sanar la capacidad para vibrar, para sentirnos vivos, porque el que no se puede sentir en su cuerpo, el que no se puede conectar con todos los estados emocionales, podrá tener muchísimas cosas externas, pero no disfrutará de su vida. Para ir a la raíz del problema, vamos a hablar de varios temas. El primero es la coraza muscular, o también otros lo llaman la armadura. Lo cierto es que en el cuerpo nosotros reflejamos nuestra verdad más profunda. Todos podemos ver personas a nuestro alrededor, por ejemplo, una persona de 45 años que ya está inflamada, que no hace ejercicio, que tiene un cuerpo rígido, que no hay mucha vitalidad en el cuerpo. O puede haber una persona en el gimnasio joven, musculosa, pero con exceso de músculo y falta de expresividad emocional porque tiene una armadura muy gruesa que lo aísla de su propio corazón, de su propia sensibilidad. O una persona muy delgada y jorobada que está derrumbada y que se siente demasiado expuesta al mundo y se siente hipersensible. Y lo cierto es que nosotros tenemos que sanar nuestro cuerpo a un nivel biológico, pero también tenemos que sanar la historia personal en nuestro cuerpo. Y hablando entonces de las tensiones crónicas, desde la familia, nosotros fuimos como entrenados, educados, llámese también sinónimo a ser entrenados por nuestros papás para expresar unas emociones y unas, respuestas muy auténticas que tienen los niños, pero algunas de ellas son censuradas, otras son castigadas y otras son aceptadas. Y esto va formando en todos nosotros desde esa casa de origen lo que llamamos una identidad corporal, porque en algunas de nuestras familias hay algunos sentimientos que son inaceptables, que son tabú, y hay otros sentimientos que son muy deseables y aceptables, y aprendimos como a anestesiar partes de nosotros, a identificarnos con lo que se espera que nosotros seamos, y vamos acumulando a lo largo de la vida unos niveles de insatisfacción muy grandes, porque terminamos mudándonos a lo que moldearon de nosotros, a lo que nuestros padres podían permitir que nosotros fuéramos, pero nos vamos alejando de nuestro ser más auténtico y más natural. Entonces, la terapia es un viaje desde esa personalidad y ese, ser ideal que nosotros, para el que fuimos entrenados, y ese viaje de regreso a la verdadera autenticidad, porque si nosotros no hacemos ese viaje como adultos,
de posesionarnos de nuestro centro, de volver a confiar en el cuerpo, nosotros no vamos a poder tener satisfacción en la vida adulta. Y lo cierto es que en muchas de nuestras familias nos educaron para ganarnos la vida, para ser competitivos, para ser exitosos, para tener plata, para acumular bienes materiales, para ocupar una buena posición. Y todo esto también antropológicamente en el inconsciente colectivo lo tenemos todos muy codificado, pero la terapia de adultos es un tema fundamental para volver a resolver un tema básico, que es la traición a uno mismo. En esa educación que todos tuvimos en nuestra casa, terminamos sin querer, no hay culpables, pero terminamos traicionando nuestra propia identidad real, nuestra propia vulnerabilidad y nuestra capacidad para ser nosotros mismos. Entonces, esa coraza muscular se creó porque no pudiste entonces expresar tus miedos, no estaba permitido que te derrumbaras, no estaba permitido sentir rabia, reclamar, expresar la frustración, y nos vamos anestesiando en nuestro cuerpo para que nos quieran, para ser aceptados. Y la familia es ese lugar donde nos dieron piso, techo, pero donde también cultivamos muchas heridas emocionales, muchas taras, que luego como adultos tenemos la responsabilidad de poder resolver, digamos, de sanar. Porque si nosotros no sanamos ese desfase entre lo que hicieron de nosotros para lo que nos entrenaron y lo que nosotros somos en esencia, entonces nunca tendremos satisfacción. Y hay muchos adultos muy identificados con esa idea ideal de sí mismos, siendo exitosos, famosos, acumulando plata, pero siendo profundamente insatisfechos e infelices en el adentro. Por supuesto, hay grados en esto, no es de todo o nada, y esa desconexión y esa distancia entre ese yo ideal y lo que realmente somos es ese camino que hay que recorrer trabajando con el cuerpo en terapia. Y también ocurre que toda nuestra historia personal en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en el mundo adulto está aquí escrita en el cuerpo. Y entonces existe una tendencia en todos nosotros a decir, no, yo tocaba guitarra y disfrutaba mucho yendo a paseos y yo era el alma de la fiesta, pero es que ahora trabajo en una multinacional y soy gerente o presidente y ya dejé todo eso atrás. Y cuántas cosas maravillosas hemos dejado atrás de esa chispa, de ese disfrute que teníamos cuando niños o cuando adolescentes, porque lo que pasa es que deberíamos vernos como las matrioshkas rusas que son las capas de la cebolla, en donde todas nuestras capas del bebé, el niño, el adolescente, el joven y el adulto están concéntricamente, digámoslo, integradas, pero lo que muchas veces pasa es simplemente una desconexión. Nuestra infancia y nuestra adolescencia va por un lado y nosotros nos mudamos a un mundo adulto, pero todo eso ocurre por una desconexión en el cuerpo. Pero ¿cómo ocurre esa desconexión? Porque sin darnos cuenta tenemos las emociones reprimidas están guardadas en las tensiones musculares, porque tenemos tensiones en la musculatura más profunda, a veces a nivel de este aro visual, a veces a nivel de la garganta o del pecho o del diafragma o de la pelvis. Y lo cierto es que muchas veces ahí creamos unas rigideces que guardan emociones congeladas y nos vamos volviendo fríos emocionalmente, y luego la vida nos trae una cantidad de facturas por no poder o ser empáticos con la pareja, o no poder conectarnos con la sexualidad, o no poder llorar la tristeza, o no poder temblar de miedo. Y resulta que a los adultos nos pasan una cantidad de cosas que realmente no son tan divertidas, otras son maravillosas, pero tenemos que aprender a que el cuerpo pueda sentir, porque las emociones no son otra cosa que la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo y nuestra mente para adaptarnos a la vida. Sentir miedo cuando hay una amenaza es
no es algo negativo, es una manera de adaptarnos y de que nuestro sistema nervioso de alguna manera amortigüe lo que nos está pasando en la vida. Pero muchas veces entonces tenemos emociones indigeridas de nuestra historia personal, que las tenemos allá guardadas como en un sótano, y por el otro lado tenemos la incapacidad para sentir emociones en tiempo real. Y entonces nos volvimos un cuerpo tenso, rígido, frío, inexpresivo, que busca o emociones muy fuertes para poder sentir o sustancias para podernos conectar, y resulta que en el fondo hay un vacío existencial y luego no entendemos por qué. Entonces, vamos a entender que esos segmentos corporales, esas tensiones que tenemos, que los llamamos la armadura, guardan nuestra historia personal. ¿Y qué es la terapia corporal? ¿Qué es lo que hacemos con los adultos en terapia? Ayudar a descongelar la historia, ayudar a que la persona despierte, a que se conecte con el pasado, pero no para vivir en el pasado, es porque tenemos que recuperar las capas de la matrioshka, en donde todas las capas tienen que despertar y estar conectadas, porque si nosotros nos conectamos con ese núcleo más profundo de lo que somos, ahí es donde está toda la capacidad de disfrute. Pero ¿cuál es el precio de todo este proceso? Es que a veces hay que atravesar un proceso de sanación. Hay que atravesar emociones difíciles y aterradoras, y ese es el mundo maravilloso de sanar la historia personal en terapia, de sanar la relación entre la mente y el cuerpo. Y es como de manera similar, que ya se los contará María Paula cuando hablemos aquí en Max Human de todos los temas más orgánicos, es como cuando uno desbloquea los órganos y sistemas del cuerpo, limpiando el colon y recuperando la capacidad para eliminar, limpiando el filtro del hígado para recuperar la capacidad para producir neurotransmisores cerebrales, limpiando los riñones para recuperar la posibilidad de eliminar toxinas, pero también procesar miedos. El cuerpo tiene que estar desbloqueado, abierto y fluido, pero lo mismo pasa con las emociones, porque nosotros no podemos tener un cuerpo atascado emocionalmente, porque un cuerpo sano, un hombre adulto funcional, tiene un sistema que es abierto, que fluye entre el cuerpo y la mente y que tiene la capacidad para cargarse de energía, producir emociones internas, hacer algo con los procesos emocionales, descargarlos y seguir ese flujo de la vida misma. Emoción, motion, movimiento. La vida es movimiento y nosotros no nos podemos quedar atascados porque atravesamos emociones que, como lo dijimos en otro video, generan turbulencia, y tenemos que aprender a perderle el miedo a la turbulencia emocional, a sentir el miedo, la tristeza, la rabia, la desesperanza, la ira, la impotencia, el fracaso, el éxito, y seguir fluyendo. Pero hay otro gran tema que lo abordaremos en otro episodio, y es cómo volver al centro, cómo la vida tiene que ocurrir en el centro, estar siempre presentes en ese cuerpo y en ese circuito cuerpo-mente y reverberar ahí, porque si nos salimos del cuerpo y nos vamos en temas muy mentales y dejamos el cuerpo atrás, desconectado, ahí es donde vienen las enfermedades físicas y mentales. Entonces, hasta aquí, digamos, introducimos todo este mundo maravilloso de las terapias corporales, esta introducción. Luego podremos profundizar muchos temas interesantes acá, pero por ahora los dejo con esa idea de que hay que sanar esa relación entre el cuerpo y la mente, la capacidad para sentir todas las emociones, sanar la historia personal, y eso es un asunto interno que involucra tanto todo nuestro mundo mental como nuestro mundo emocional, y eso tenemos que recuperarlo como un circuito unificado para poder ser adultos funcionales, para vivir contentos y para poder ser mucho más productivos en ese mundo exigente y demandante de alto rendimiento que nos hemos vuelto todos los adultos de las grandes ciudades. No olvides activar la campanita, suscribirte, compartir este video con algún amigo o amiga que creas que puede estar necesitando oír esto, y nos vemos en un próximo episodio de Max Human.